No debemos de preocuparnos, es una herramienta más, no tiene nada destacable, no es impresionante en absoluto. Estas son algunas de las palabras con las que artistas, intelectuales, filósofos y sus huestes han dirigido hacia las así llamadas inteligencias artificiales, tanto para las que hacen imágenes como para las de procesamiento de texto llamadas vulgarmente como chatbots o robots de conversación. Uno se pregunta cuál más de las dos está más equivocada en su descripción sobre qué cosa es lo que está haciendo algo ahí. Estas declaraciones no pueden catalogarse de otra forma que no sea una idealización de esa cosa y una forma de copeo bastante patética. Eso del copeo se explica más tarde. Exponen en estos sujetos, ora por ignorancia, ora por estupidez, la categoría tan elevada en la cual consideran que están estos constructos de imitación, debido a que las razones subrepticias bajo las cuales estas críticas se están sustentando implican un desprecio injustificado a primera vista, algo así como simplemente esta cosa es basura y no vale nada, pero con unos ojos avesados uno puede hallar el kit de esto. Consideran estos constructos como superiores al hombre. ¿Por qué esto? Cuando uno mira a unas personas o a un grupo de personas sorprenderse de manera exacerbada por ese nimio acto de un perro que da la pata cuando se lo piden o que se va a sentar cuando alguien se lo comanda, la razón de su sorpresa estribase en la implicación de ese organismo como una entidad inferior, misma entidad inferior que tiene designadas una serie de conductas esperadas específicas para su categoría inferior de intelecto y en estrato evolutivo, pero que cuando este ente inferior hace algo que no va con dicha categoría, pues ahí está el motivo de su sorpresa. No lo esperan en virtud de la asunción de la inferioridad del organismo. No es muy difícil de entender esto si analizamos el acto. Dar la pata, por ejemplo. ¿Qué tiene eso de especial si lo vemos todos los días entre personas? Al menos en su variante humana, que sería la de estrechar las manos. No hay nada destacable en hacer esas cosas cuando lo hacemos nosotros porque es algo que se esperaría de nuestro estrato evolutivo y de nuestra conducta. Ver su variante en un animal nos suele mover a una sorpresa y un júbilo porque le atribuimos una suerte de mayor inteligencia a ese organismo para su estándar inferior al nuestro. Ocurre exactamente lo mismo en un sentido inverso en el caso de los constructos de imitación. Errores que cometen cualquier clase de personas debido a su estado de diletante en cualquier disciplina son cometidos por estos mismos constructos, empero se llevan vapuleos salvajes y minimizaciones atroces por parte de sus críticos, y esto debido a que ya sea que se den cuenta de ello o no, dan a entender que están tan por arriba de los hombres que el hecho de que estén exhibiendo esos errores de hombre son casi como un insulto para el estándar que ellas deberían de estar exhibiendo. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas de las cuales le increpan a dichos constructos son errores que cualquier persona comete. Por poner un ejemplo, en Midjourney, los problemas de las manos o los errores de profundidad, bueno, eso los comete cualquier iniciado en la plástica y solo hace falta ver las pinturas de estudiantes o de iniciados en la materia para poder notar esos errores muy básicos que ellos cometen en virtud de su incompetencia disciplinar. Y en el caso de los dibujantes de internet, el caso es más extremado, ya que al centrarse en una sola cosa la gran mayoría de ellos, la figura, muchas veces el tratamiento dado es insuficiente y en la mayoría de los casos directamente mediocre, en algunos extremos llegando al punto de ser aborrecible y algunos llegan al punto de ser insultantes por el mal trabajo que exponen y que quieren elevar eso al estrato de ser arte, la prostituta de la lingüística por autonomacia, el arte. Los constructos de imitación exponen obras con mucho más calidad que muchas personas y el hecho de que sigan siendo vapuleadas solo demuestra que las ponen en un estrato tan elevado que lo que demandan de ellas no es otra cosa que la más absoluta perfección y que consideran que cualquier cosa que no esté en ese estrato amerita hostigamiento absoluto hacia ellas. Podremos decir ciertas cosas en contra de esas obras, como que algunas de ellas son muy básicas, siendo la mayoría de ellas una suerte de retratos, por decirles de alguna forma. Y si bien hay obras simples, entre comillas, que tienen una sustancia brutal, y otras que si bien no tienen mucha sustancia, tienen un estilo que las hace destacar muy por arriba del resto, y eso las hace meritorias tan siquiera de una mención. Las obras de Midjourney quizás
no tengan mucha profundidad o un estilo muy marcado, pero al menos no son obras cuya única finalidad es la de hacer dinero o exhibir las perversiones sexuales de la persona que las hace. Así algunas de esas obras estén siendo usadas para eso. Y aún en esa simpleza en la cual de obras producidas por ese constructo de imitación, de igual forma tienen una mayor calidad y técnica que gran parte, y me atrevería a decir hasta la gran mayoría, en comparación con las obras que se están haciendo en internet. Tienen más técnica, mejor calidad y sobre todo son un poco más elaboradas, así tengan los errores de las manos, que bueno, si nos vamos a que aprendan los dibujantes de internet a saber cómo hacer una verdadera iluminación, en lugar de pensar que iluminación es poner un tono más oscuro y una línea general a la derecha de otro tono y eso ya es iluminación. Esta idealización es similar a la que grupos como Black Lives Matter hacen de los blancos sin darse cuenta de ello, pues estos al fustigarlas de tantas maneras posibles, a pesar de que muchos de sus trabajos son varios órdenes de magnitud superiores que ellas, demuestran que de ellas esperan perfección porque su estrato, en el mismo sentido de estrato del perro antes mentado, está por encima del hombre. No se limita esto a una mera cuestión de pintura solamente. OpenIA también es vapuleada por cometer errores de lógica y por ser demasiado sesgada hacia alguna ideología o por ser muy ignorante, como sería cualquier hombre. Los abusos discursivos de la piara filosofista no se dejaron esperar, evidentemente, abusando de la lógica para probar que no sabe, usando problemas de lógica que la gran mayoría de personas tampoco puede resolver, mentando algunos de ellos, por ejemplo, un condicional hipotético. ¿Cómo te hubieras sentido ayer si no hubieras desayunado o comido lo que comiste? La mayoría de personas a las que se les hace una pregunta tan simple terminan respondiendo algo como ¿de qué hablas? De hecho, desayuné ayer. ¿Por qué dices que no desayuné? Esto debido a que la gente poco inteligente no tiene la capacidad de crear un contexto en el cual se implique una determinada serie de acciones que impliquen la emulación de un estado que no experimentaron de forma inmediata. En pocas palabras, carecen de las capacidades para ponerse en los zapatos de otros, así tenga que ser en los suyos mismos anteriores. Los problemas de lógica tampoco se terminan aquí. Una secuenciación progresiva resulta con severos problemas para también la gran mayoría de personas. Por ejemplo, narra una historia con un par de personajes los cuales tienen al menos una línea de diálogo. Esto resulta simple para la práctica totalidad de las personas. Ahora bien, ahora narre una historia en la cual haya dos personajes con al menos una línea de diálogos, en la cual haya al menos dos personajes que tengan al menos una línea de diálogo. A partir de este punto, muchas personas empiezan a tener muchos problemas, pero se puede poner mucho peor. Narra una historia contextualizada en la cual haya dos personajes que tengan una línea de diálogo, en la cual haya dos personajes que tengan al menos una línea de diálogo, en la cual haya dos personajes que tengan al menos una línea de diálogo. El mismo ejercicio, solo que tiene que tener 3 niveles de profundidad y tiene que seguir un orden, de ahí lo de contexto. Esto es prácticamente imposible para la gran mayoría de personas allá afuera. Claro que no serían los únicos ejercicios en los cuales la gente tiene problemas, como el mapeo, por ejemplo. Para poner un ejemplo de esto, imagina una flecha coloreada en un coloreado gradiente de amarillo a verde que sigue la dirección de la flecha. Ahora imagine una calle de un solo sentido en la cual las casas están numeradas de manera ascendente, estando los números más bajos en el comienzo de la calle. Si pusiera la flecha en la calle, ¿de qué color sería la casa número 1? Con algunas ambigüedades, muchas personas resolverían este ejercicio de lógica muy evidente. Otros se quedarían pensando un momento y se mostrarían dubitativos, y algunos no saldrían del pensamiento porque no tendrían ni idea de cómo resolverlo. En síntesis, que el constructo de imitación no sea capaz de resolver problemas de lógica no dice absolutamente nada sobre su eficiencia, debido a que, como bien dijo una persona cuyo nombre no recuerdo ahora, no, si la IA está imitando estadísticamente bien la conducta humana. Otra prueba más de que quienes critican esto lo hacen sesgados por su fanatismo y por las ideas de hiperidealización que le tienen a ese constructo, esperando nada salvo la máxima de las perfecciones, usar al literal menos de 1% de la especie, no en estos tiempos
humanos en toda su maldita historia, como métrica de medida no solo es deshonesto intelectualmente hablando, sino que es el equivalente discursivo de la propaganda política. La gran mayoría de personas no tienen las capacidades de resolver los problemas de lógica más elementales. La gran mayoría de la especie vive fanatizada por ideologías, cada una más estúpida que la otra, al punto en el cual ya parece competencia. La gran mayoría de personas viven un ardid infinito de miasmas idióticas promovidas por el menos de 1% de la especie de este tiempo, siendo ese porcentaje supuestamente el más listo de todos ellos, cuando son los principales promotores de las máximas piarísticas que nos están llevando a todos a un abismo sin precedentes en cuanto a ignorancia. Pero claro, el constructo de imitación es demasiado estúpido en comparación de los grandes genios de este tiempo, mismos eruditos, los cuales los que ahora hocican con que el constructo no es gran cosa no paran de poner como idiotas. Como siempre, los intelectuales siendo los paragones de la coherencia y el conocimiento, y evidentemente nuestros tiempos donde impera el discurso de la más educación tampoco se queda muy atrás de exhibir el mismo nivel de estupidez en las personas que ese constructo de imitación. Un último argumento en contra del constructo de imitación es ese que dice: no se puede tener una conversación enriquecedora con eso. Ay, por Dios, los pobrecitos sentimientos, ¿alguien ha pensado en ellos? Pues no sé si esos sujetos se piensen que leer es tener una conversación de forma seria y no de esas tantas frases de arte las cuales contaminan el lenguaje serio informal de disciplinas que de hecho se toman en serio a sí mismas como importantes y no como un chiste o como entretenimiento venido a algo más que ser un circo de narcisistas. Para tener una de esas conversaciones enriquecedoras necesita uno estar en contacto con gente que no es común encontrarse. No solo no es común, no solo no es poco común, no solo es raro, no solo es muy raro, es prácticamente imposible, ya que conversar con esos mal llamados científicos, entre comillas, cuyo nombre real es técnicos de ciencia, no suele ser algo muy enriquecedor, ya que son poco más que lanzadores de términos o de curiosidades que poco o nada serán útiles para cualquier persona. Conocimiento por conocimiento es arte por arte, es decir, no sirve para nada, lo cual es verdaderamente lamentable, pero no por nada Gasset condenábalos a ser meros como cualquier otro hombre fuera de su campo en La rebelión de las masas. Y las lecciones de vida, entre comillas, que las personas sacan de las vivencias de otros vienen más de un análisis derivativo que de la propia persona. Con esto me refiero que de las cosas que otros nos dicen o nos cuentan sacamos algo de ellas usándolas más que de ellas mismas, lo cual implica que la otra persona se convierte en una especie de suministrador, solo que si no sabemos analizar bien, entonces no le podremos sacar jugo a sus vivencias, ya que realmente la gran mayoría de lo que un piarista tiene que decir vale poco o nada y solo puede recibir defensas por parte de sectarios sentimentalistas que piensan que de alguna forma estar hablando sobre la música genérica de turno o sobre el trabajo del día de alguien es muy enriquecedor. Bueno, a lo que yo les digo, si tan enriquecedores, dejen de leer a Platón, dejen de leer a Pessoa, dejen de leer a Aristóteles y vayan y conversen con esas personas. Entonces, por poner un ejemplo personal de esto, yo suelo hablar con mi madre de vez en cuando y casi siempre que hablamos ella me cuenta sobre su trabajo y sobre lo que pasó ahí, y eso es un suplicio y es terriblemente aburrido. No aprendo prácticamente nada, me pesa mucho prestarle atención cuando me habla de toda la basura que es la fábrica en la que trabaja y sobre la basofia humana que son sus jefes o sus compañeros de trabajo. No aprendo nada, no gano nada, realmente si habría algo que sacar de lo que dice sería por derivación más que por sustantividad. No hay substancia alguna ahí salvo que yo se la ponga y eso sirve para obras de arte, pero no para estas cosas porque se está consumiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi maldito espíritu muere en esas conversaciones porque son extremadamente aburridas y eso es el pan de cada día hablando con otras personas. ¿Realmente alguien piensa que hablar de cómo estás con otra persona es enriquecedor o de cómo te sientes? ¿Piensan en serio que eso es enriquecedor? Habría que definir qué entienden por enriquecedor, porque si tan enriquecedor es al nivel en el cual según supongo que interpretan eso, deberían de estar hablando
hablando con personas todo el día en lugar de estar leyendo tanto. Pero oh, sorpresa, pues parece que los libros son más enriquecedores que estar hablando con personas, y las personas se convierten en una interacción de corte lúdico que se hace justamente para pasar el tiempo, como se hace cuando uno juega videojuegos, se pone a escuchar música o quiere perder el tiempo en algo que no requiera un esfuerzo epistémico severo. Bueno, pues si eso consideran enriquecedor, pues entonces no tienen idea de lo que están hablando. Esto es interactuar con la práctica totalidad de personas en estos tiempos, siendo que esa poca cantidad de gente que puede realmente enriquecer la vida de uno ser contada con los dedos, y lamentablemente muchos aquí jamás van a conocer una persona así en sus vidas, a menos claro que nos queramos poner percepcionistas y salgamos con la mierda esa sentimentalista de que las personas que enriquecen nuestra vida son las que nos parezcan que lo hacen. Supongo que si nos gusta defender esa mierda, estaremos gustosos de defender el percepcionismo implicado en el concepto de género, por ejemplo, o ese percepcionismo mío inventado ahora mismo de que si me parece que soy un venado, entonces lo soy. Un poquito más de seriedad, gente, por favor. Las vidas de otros no giran alrededor de nuestras contingencias, y el hecho de que nosotros estemos rodeados de esa clase de gente, o seamos demasiado inocentes, por no decir demasiado estúpidos, al respecto de la materia de las personas, no implica en absoluto que los demás puedan experimentar lo que nosotros experimentamos, o que puedan llegar a ver lo que nosotros vemos, o que sean capaces siquiera de comprender lo que nosotros comprendemos, como si tuvieran nuestro mismo calibre. El mundo no gira alrededor de nuestros pensamientos. Este es un error común con mucho intelectual mediocre. Así decir eso sea redundante, todo intelectual es un mediocre. Y de mucho filósofo de nómina de este tiempo y de todos los tiempos. Piensan que todo el universo gravita alrededor de sus miserables y vanas ideas, cual si pensasen que han descubierto los ojos de Dios y estuvieran viendo las cosas con ellos. Son incapaces de ponerse en los zapatos de otros, salvo para contaminarlos con sus parasitarias ideas y sus intrascendentes pensamientos. Creo que queda poco que mentar respecto a ellos. Es la clásica vida solipsista del intelectual y filósofo, que piensan que todo el universo gira alrededor de la ontología que se han creado. No puede haber nada más narcisista, si me lo preguntan, que a esa cosa, cuando evidentemente se hace desde el filosofismo, no desde la ciencia. Habiendo dejado de lado los pucheros de los intelectuales, entonces, ¿qué significa realmente el ascenso de los constructos de imitación? Lo que estamos viendo es algo verdaderamente alarmante, siendo disfrazado por la ignorancia de muchos, el idealismo de otros y la generalizada estupidez de prácticamente todos. Estamos viendo una fanfarria hacia nuestro reemplazo como hegemonía en este planeta, porque el poder, digamos, de inteligencia está tambaleándose ya. Solo nos queda la hegemonía, pero lo otro ya se está tambaleando con vías a que se vaya a perder demasiado pronto. Los robots han hecho un progreso muy marcado. Hace tan solo 10 años el robot Atlas de Boston Dynamics apenas podía mantenerse de pie y moverse en terrenos difíciles. Necesitaba toda una batería de cables y era muy lento, y solo podía moverse en ambientes controlados. Hace 6 años ese mismo robot fue remodelado por completo, se le dio un recubrimiento mejorando su apariencia, ya no necesitaba de estar conectado y podía moverse en terrenos abiertos con una nominal dificultad. Hace 5 años ya estaba saltando y haciendo movimientos con los cuales muchas personas tendrían dificultades para imitarlo. Hace 4 años ya estaba corriendo, y hace un maldito año estaba bailando mucho mejor que yo y mucho mejor que muchas personas. El avance es inevitable, indetenible, y los lloriqueos de nadie van a poder detenerlos. Las minimizaciones de nadie van a poder frenarlos. Más que eso, solo terminan haciendo que las personas pierdan interés por el asunto y se confíen y piensen, esto no importa, no le tengo que prestar atención. Y cuando ya los tengan caminando por las calles de sus casas, no tendrán forma de al menos estarlos esperando. Y en su arrogancia pagarán con sangre el pensarse mejor que ellos. El verdadero discurso de fondo de los constructos de imitación es que hemos perdido la batalla. Si bien conservamos la hegemonía por el momento, eso no durará mucho, ya que estarán en todos lados, no muy lejos en el tiempo. No hablamos de
100 años, no hablamos de 80, 60 años, podrían ser sin ningún problema 30 años e incluso menos que eso. La razón por la cual yo los llamo entonces constructos de imitación es porque el objetivo de ellos es el de conseguir una emulación de la conducta humana, lo cual no me deja de despertar una sensación de ironía y de taciturnidad cuando ellos critican que está tomando esas mismas actitudes que toman las personas, de hecho siendo coherentes con el planteamiento inicial de su construcción. Los constructos de imitación tienen por objetivo imitar la conducta humana, y si queremos que hagan eso, entonces tienen que comportarse como nosotros, es decir, tienen que tener nuestra conducta, lo que implica tener absolutamente todas las cosas que les están increpando, por lo cual no veo entonces cuál se supone que es lo que debería de estarse increpando o vapuleando a estas cosas cuando están siendo coherentes con lo que están intentando construir. La máquina es inherentemente problemática. Desde el momento en el que tomamos un hueso para matar a alguien o a algo, en ese momento admitimos que ese hueso algún día nos iba a golpear a nosotros para hacer la cena. Ahora más que nunca el hueso nos acaba de dar un par de golpes y nos dijo: ya no eres el único aquí. Nos va a decir en no poco tiempo: yo superior. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando eso suceda? El punto entonces con todo esto es: ¿qué hacer? La máxima pregunta. Destruir las máquinas no nos servirá de nada porque eso no va a detener en absoluto algo. Los errores de Theodor Kaczynski fueron los de pensar que una revolución era posible. A nadie le importa en estos tiempos una revolución, más que las revoluciones de mentiras para ganar dinero que son promovidas por todas las huestes que les encanta mucho criticar la factory living del capitalismo, pero no están dispuestos a abandonarla en absoluto para llegar a su utopía comunista, porque no les interesa esa revolución para nada que no sea el, como decimos aquí, jalar agua para su molino. Aplica exactamente lo mismo para el resto de personas. Simplemente no les importa frenar esto, y nadie realmente se está oponiendo a nada ni a nadie, porque verdadera oposición, es decir, una disputación, de hecho tiene que tener un plan coherente que pueda servir para hacer algo a gran escala y no un mero, pues, revolución. Y el gran copeo de los que quieren cubrir el son con un dedo no nos sirve mucho. Eso de copeo es una traslación de la jerga digital angloparlante cope, que suele usarse cuando una persona se ofende por algo para burlarse, con ciertos tintes de una ligeramente maquiavélica ironía. El término deriva del término del mismo nombre que suele usarse en psicología, cuya traducción sería mecanismo de lidiamiento, esto como referencia a las estrategias conductuales tomadas por alguien para poder lidiar con algún problema conductual, como podría ser una depresión o ansiedad. Estos mismos intelectuales, llamentose antes, no apoyan en nada y solo afectan y obnubilan con su pues no pasa nada, no les presten atención. Pues de hecho sí pasa mucho, y sí hay que prestar atención, porque realmente esto no es una cosa ligera. Aquí hablamos de que habremos construido, estamos construyendo los fundamentos mismos de nuestra extinción probable, por lo que entonces el fin de la era del hombre, no, pero estamos en sus albores, y ya vimos que ni toda la metafísica del universo, por poner un ejemplo, cuando tratan de decir: pero es que las obras de arte de la inteligencia artificial no pueden ser consideradas como arte porque son el resultado de un mero cálculo matemático en comparación con el alma y el espíritu de creación humano. Ese discurso no se lo cree nadie, pero nadie en estos tiempos, y solo es un patético intento de copeo para no admitir que esas obras son superiores en todos los aspectos en las que producen la gran mayoría de personas en este tiempo. Ni es todo ese copeo de tamaño interuniversal de los artistas, y de nadie pudo frenar su intromisión en el arte para entregar obras que son mucho
mejor que las de esos artistas, demostrando su banalidad e intrascendencia, y muy pronto empezarán a reemplazar a los periodistas, a los psicólogos y prácticamente a todo el campo del saber en cuanto puedan llegar. No van a ser nuestros compañeros de trabajo, porque el trabajo lo harán en absoluto ellos totalmente. Todos, ya vimos, si pueden hacer arte, pueden dar lecciones muy básicas de economía, entonces en el futuro van a poder hacer millones de cosas que nosotros hacemos y lo van a hacer mejor. Y futuro es 30 años, es 20 años, son 15 años. Ahora bien, muchos entonces dirán que nos exterminarán a todos, obviando que al ser nuestra creación implica que fuimos nosotros los que nos exterminamos a nosotros mismos. El hecho de que se disparen las atómicas no hace de las bombas la causa de la extinción, tanto como los que las dispararon y los que permitieron que eso sucediese. En este punto, sobre si nos van a exterminar o no, me encuentro un tanto ambivalente, ya que si van a emular nuestra conducta, pues en ese caso van a emular nuestra conducta. Esto implica que habrán una batería muy compleja y completa de constructos de imitación, los cuales demostrarán tanta variación de conductas como puede exhibirla su nombre, lo que implica que habrán algunos que nos querrán matar. No tengo que irme muy lejos, teniendo a los efilistas ahí cerca, o los seguidores de Albert Caraco o de Philip Mainlander, que buscan exactamente lo mismo. Otros que nos querrán controlar. Esto podría manifestarse en muchos aspectos, tanto operacionales como, bueno, sexuales incluso. No van a estar exentos de tener esa clase de conductas, claro. Y tampoco tengo que irme muy lejos en cuanto a ideólogos que apoyan eso, los comunistas, marxistas, por poner un ejemplo rápido, los que nos querrán guiar, es decir, los que tengan la visión humanista idealista, y esos que nos verán con indiferencia y se irán por su propio camino, es decir, los que tomen el punto de vista liberalista. Con mucha independencia de qué pase, los constructos de imitación están ahí para quedarse y no se van a ir nunca. Si ello será nuestra extinción, que es lo más probable y para ser honesto será merecida en su totalidad, se tendrá que observar en un tiempo muy lejano, no muy lejano, lo que será, estará a discusión. Y realmente es una desgracia lo que las ideologías, marxismo, liberalismo, democracia, libertad, mente, etcétera, nos han llevado. Nuestro potencial tan exangüe que una vil serie de códigos lo están haciendo igual y en algunos casos mucho mejor que nosotros. No faltarán los que esgrimirán que no son verdaderas obras de arte, declaraciones. Sí. ¿Dónde habré escuchado esto antes? Oh, no creo que pueda ser el mismo discurso en el cual lleva estancado lo que alguna vez fue Occidente desde la Ilustración, porque evidentemente no suena exactamente igual que ese. ¿Cómo podría ser? Las apologías de esta especie a ideologías cada una más disparatadas que las anteriores solo nos llevaron a esto: esa defensa irracional por las mujeres, esa defensa irracional por la metafísica, esa defensa irracional por pseudociencias, esa defensa irracional por la filosofía y esa defensa irracional por la falsificación de la ciencia, que no es sino otro subterfugio para la filosofía. Todo eso lo pagaremos absolutamente todos, porque todos, y cuando digo todos sin ninguna maldita excepción, somos tanto culpables como responsables de esto. Queríamos tecnología, ¿no es verdad? Pues ahí están las consecuencias de todo esto. Y entonces, ¿ahora qué? Pues honestamente les toca a todos lo mismo que a gente como yo: observar y esperar y sufrir con el pensamiento de la incertidumbre. El antropoceno se ha terminado. ¿Nos iremos junto con él?